Buenos días. Esta es la clase 16 del módulo 2 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy veremos conceptos de bioenergética. Comenzaremos a ver las bases de cómo logran los organismos vivos mantener su estructura y su función. Básicamente, un organismo vivo es un sistema material aislado del medio ambiente por una membrana. En su interior ocurren tres procesos que requieren energía: la biosíntesis de sus moléculas de estructura y reserva, mecanismos de transporte activo en los cuales las sustancias son llevadas de zonas de menor potencial electroquímico a otras de mayor potencial electroquímico, y el movimiento que implica desplazamientos de moléculas de un lugar a otro o en referencia unas a otras. Todos estos procesos requieren energía química, y esta energía química se obtiene a partir de nutrientes que son incorporados desde el medio externo. Estos nutrientes deben poseer energía química que pueda ser transformada a formas útiles para cumplir estos tres procesos que son características de los organismos vivos. En el proceso de transformación de los nutrientes en energía química disponible, se generan moléculas de desecho que son vertidas al medio ambiente nuevamente. Los organismos vivos los podemos dividir en dos grandes grupos: los autótrofos y los heterótrofos. Un organismo autótrofo es aquel que incorpora sustancias del medio ambiente y utiliza la energía del sol. Con esto logra la construcción de sus estructuras y reservas. Luego, a estas reservas y a las estructuras las somete a metabolismo, con el cual puede destruir estas moléculas, devolviendo moléculas de desecho al medio ambiente. Y con la energía obtenida en estos procesos metabólicos realiza los tres procesos mencionados, que son atributos de un organismo vivo: la biosíntesis, el transporte activo y el movimiento. Por otro lado, el heterótrofo carece de la posibilidad de utilizar la energía del sol y por lo tanto incorpora sustancias del medio ambiente, pero también incorporará organismos autótrofos de manera de obtener la energía a partir de las estructuras y reservas que estos construyeron. Entonces, a partir de moléculas del medio ambiente, como por ejemplo el oxígeno, que fue liberado por los autótrofos, y a partir de moléculas de estructura y de reserva de los autótrofos, logrará construir sus propias estructuras y reservas, con lo cual luego, al someterlos a metabolismo, podrá cumplir los tres procesos característicos de los organismos vivos que ya hemos mencionado, y a su vez devolverá sustancias al medio que serán utilizadas por los autótrofos, como por ejemplo el dióxido de carbono. Viendo un poco más en detalle los mecanismos que ocurren dentro de los organismos vivos, los nutrientes, que los incorporamos a través de los alimentos, en general son macromoléculas. Estas macromoléculas, en primer lugar, son sometidas a una serie de procesos químicos conocidos como catabolismo. Estas macromoléculas, al ser sometidas a procesos químicos, generan moléculas de desecho, y en estos procesos se libera energía. Esa energía que se libera, en primer lugar, es utilizada para producir la unión entre una molécula conocida como ADP y fósforo para generar ATP. En ambos casos tenemos lo mismo. Este ATP generado, de alguna manera, que ya veremos a continuación, atrapa la energía liberada en estos procesos de transformación de macromoléculas en moléculas pequeñas, conocido como catabolismo. Una vez que la energía está atrapada dentro de la molécula de ATP, esa energía puede ser liberada volviendo el ATP a su forma original, que es ADP más fósforo, y libera energía. Esa energía puede ser utilizada para realizar trabajo, es decir, cambiar la posición de cuerpos o estructuras respecto de un marco de referencia, o bien puede ser utilizada en los procesos que conocemos como anabolismo, en el cual se
construyen moléculas de estructura o bien moléculas de reserva. La molécula de ATP, como hemos mencionado recién, es una molécula capaz de almacenar energía. Esa energía la almacena en un tipo especial de enlace que conocemos como enlaces macroérgicos. Al enlace macroérgico lo representaremos de ahora en adelante con esta línea curva. Cuando tenemos un proceso exergónico, por ejemplo un proceso catabólico que libera energía, esa energía es tomada por moléculas que no tienen enlace macroérgico, para el caso nuestro el ADP y el fósforo, y se transforman en ATP que sí tiene enlace macroérgico. Estos enlaces macroérgicos en la molécula de ATP pueden ser canalizados hacia la formación de moléculas de reserva. Cuando estos enlaces macroérgicos se rompen, se libera la energía y puede ser utilizado en procesos de tipo endergónico. Dentro de los enlaces macroérgicos, básicamente tenemos dos tipos que son los más importantes: los enlaces anhídrido y los enlaces tiol-éster. Los enlaces anhídridos son siempre la unión de dos ácidos con pérdida de una molécula de agua. Uno de los enlaces anhídridos comunes en nuestro organismo es el que se produce entre un ácido carboxílico y un ácido fosfórico. Y se forma un enlace anhídrido característico de carboxilo y fósforo. Como representamos acá, este enlace contiene energía almacenada. También el enlace macroérgico de tipo anhídrido puede producirse entre una molécula de ácido fosfórico que se encuentra unido en estructura orgánica y otra molécula de ácido fosfórico con pérdida de una molécula de agua entre los oxidrilos involucrados en la unión. De esta manera, los dos fósforos, los dos fosfatos se unen entre sí por un enlace de tipo macroérgico. Y los enlaces tiol-éster se producen entre un ácido carboxílico y un sulfidrilo. En general, en la química biológica encontraremos que este enlace tiol-éster es llevado a cabo por una coenzima especial conocida como coenzima A, que veremos a continuación en más de una situación. Cuando se produce la unión del sulfidrilo y el grupo oxidrilo del ácido carboxílico, se pierde una molécula de agua y se forma el enlace tiol-éster que vemos acá. Estos enlaces, al formarse, almacenan energía de un valor aproximado a las 10 kilocalorías por mol, dependiendo de las concentraciones reales que tenga cada componente dentro de la célula. Cuando estos enlaces se rompen, liberarán esa energía. Acá tenemos la molécula de ATP más en detalle, que es una molécula que nos encontraremos continuamente en nuestros problemas y situaciones de la química biológica. La molécula de ATP es un nucleótido que está formado por una ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, una base nitrogenada, que es la adenina, y 3 ácidos fosfóricos unidos. Los dos ácidos fosfóricos que estoy marcando acá son ácidos y están unidos por un enlace anhídrido que representamos acá con un enlace de tipo macroérgico. Los dos ácidos fosfóricos marcados también tienen un enlace macroérgico por ser dos ácidos que representamos de esta manera. Pero en este caso el fósforo se une a un grupo oxidrilo de la ribosa, de la pentosa, y por lo tanto este enlace no es macroérgico, de tal manera de que ese enlace entre el último fósforo y la ribosa lo marcamos con una línea recta. Por lo tanto, la molécula de ATP en realidad tiene dos enlaces macroérgicos, pero en general la energía utilizada, la más común, es la que se encuentra almacenada en el primero de sus enlaces macroérgicos. Primero contando, por supuesto, desde el fósforo hacia el lado de la pentosa. En algunas situaciones vamos a ver que cuando se rompa este enlace liberará energía y también lo hará este, pero no es lo más común. Lo más común es que la energía involucrada siempre sea con el primer enlace macroérgico. Volvamos a nuestro esquema. Entonces, la formación de los enlaces macroérgicos del ATP a partir del ADP y el fósforo se produce por energía liberada en procesos catabólicos que se producen por degradación de moléculas grandes o macromoléculas en moléculas más pequeñas que en general constituyen moléculas de desecho. Veamos ampliado esto. Entonces, el ADP y el fósforo
se unen para formar ATP y acá reciben energía, habitualmente de procesos que la liberan, como procesos de tipo catabólico. Luego, cuando el ATP se vuelva a transformar en ADP y fósforo, se romperá el enlace macroérgico y entregará esta energía para algún proceso de tipo endergónico. Llamamos hidrólisis del ATP al proceso en el cual el ATP libera la energía dando ADP y fósforo, y fosforilación al proceso inverso en el cual el ADP y el fósforo ganan energía transformándose en ATP y formando un enlace de tipo macroérgico. La fosforilación se puede producir de dos maneras que iremos viendo a continuación. A nivel de sustrato es una de las formas y oxidativa es la otra forma. Nos concentraremos en primer lugar en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa utiliza energía de reacciones de óxido-reducción o redox. Las reacciones redox son reacciones en las que cambia el número de oxidación de los elementos involucrados, y a continuación veremos el significado del número de oxidación de un elemento. Y el número de oxidación es un número que indica la cantidad de electrones ganados o perdidos por un elemento. Veamos las reglas para calcular el número de oxidación para moléculas inorgánicas. Si bien esta regla se puede aplicar en general en las moléculas orgánicas de mayor tamaño, resulta difícil su interpretación. Nos basaremos en 4 reglas. Primero, el hidrógeno combinado en una molécula tiene número de oxidación más 1, aceptaremos estas reglas. El oxígeno combinado tiene número de oxidación menos 2, con algunas excepciones que no veremos acá. Todo elemento no combinado tiene número de oxidación 0 y la suma de los números de oxidación de los átomos de una especie química es igual a la carga neta de la estructura en cuestión. Veamos algún ejemplo para entenderlo. Acá tenemos el ácido sulfúrico y supongamos que queremos conocer el número de oxidación del azufre en esta estructura. Como el ácido sulfúrico no tiene carga, la carga neta de la estructura es 0. Como dice la regla 4, la suma de los números de oxidación nos debería dar igual a la carga neta, que en este caso es 0. El hidrógeno, por la regla 1, tiene más 1. Por lo tanto, el hidrógeno, pondremos acá, tiene más 1. Pero este número lo debemos multiplicar por 2, porque la molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. A esto le sumaremos el número de oxidación, que llamamos X, del azufre. Y 4 multiplicado por el número de oxidación del oxígeno, que por la regla número 2 es menos 2. Es decir, que nos queda una ecuación donde nuestra única incógnita es X. Para que esta ecuación dé como resultado 0, X tiene que tener el valor 6 y ese es el número de oxidación del azufre. Si aplicáramos la misma regla al nitrato, la carga neta de la molécula es menos 1. Menos 1 me debería dar igual al número de oxidación del nitrógeno, que desconocemos o queremos calcular, más 3, porque tengo 3 oxígenos, multiplicado por menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno. Por lo tanto, para que esta ecuación me dé menos 1, X, que es el número de oxidación del nitrógeno, debería tener un valor de 5. Ya veremos los conceptos de oxidación y reducción, pero acá vemos que el azufre tiene más 6 y el nitrógeno tiene más 5. Esto nos está indicando que el azufre en este compuesto ha perdido 6 electrones y en este caso el nitrógeno habría perdido 5. En cambio, el oxígeno, que tiene menos 2, es como que ha ganado 2 electrones. Veamos la regla para moléculas más complejas y que será de utilidad en la química biológica. El número de oxidación lo podemos calcular también como una ecuación que tiene 3 términos: el número de electrones de valencia, el número de electrones no enlazantes y el número de electrones ganados en una unión química, dependiendo de la electronegatividad. Cuando electrones son compartidos entre dos átomos, consideramos que aquel átomo que tiene más electronegatividad los gana y el que tiene menos no gana electrones en esa unión. Veamos el caso del iodo de hidrógeno y calculemos el número de oxidación de ambos elementos. Comencemos con el iodo.
El número de electrones de valencia es la cantidad de electrones que se saca en función del número atómico y la configuración electrónica. En este caso está representado por las cruces y son 7 electrones. El número de electrones no enlazantes, que lo debo restar, es la cantidad de electrones que no están participando de enlace. Tendríamos 2, 4 y 6. Y menos el número de electrones ganados. En la unión química hay 2 electrones que, como el iodo tiene más electronegatividad que el hidrógeno, estos 2 electrones consideramos que pertenecen al iodo. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, vemos que el iodo en esta especie química tiene un número de oxidación de menos 1. Si analizáramos el hidrógeno tendríamos lo mismo. El número de electrones de valencia tiene 1. Número de electrones no enlazante tiene 0, porque vemos que el hidrógeno no tiene ningún electrón que no participe en enlace, y número de electrones ganados tiene 0, porque los electrones de la unión química pertenecen al iodo. Por lo tanto, el hidrógeno tiene un número de oxidación de más 1. La suma de los números de oxidación me debe dar igual a la carga. Como tengo un iodo que tiene menos 1 y un hidrógeno que tiene más 1, la carga es 0. Veamos el dióxido de carbono, que es uno de los elementos, uno de los compuestos eliminados por los organismos vivos durante los procesos catabólicos. Analicemos el carbono. El carbono tiene 4 electrones de valencia, como podemos ver acá representado por las cruces. Electrones no enlazantes no tiene ninguno porque todos sus 4 electrones se encuentran involucrados en el enlace. Y electrones ganados no tiene ninguno porque al estar unido carbono con oxígeno, la electronegatividad del oxígeno es más grande, por lo tanto esos electrones consideramos que pertenecen al oxígeno. Por lo tanto, 4 menos 0 menos 0, esto nos da un número de oxidación de más 4, lo que nos está indicando que el carbono prácticamente no tiene ningún electrón que le corresponde a él. Para finalizar, veamos una molécula más compleja, que es la molécula de piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos y vamos a analizar uno a uno. Analicemos el carbono número 1 que tenemos representado acá y apliquemos la fórmula. El número de electrones de valencia del carbono siempre es 4. Número de electrones no enlazantes, este primer carbono no tiene ningún electrón no enlazante. Y número de electrones ganados, acá está unido al oxígeno, no tiene nada ganado, acá está unido a otro oxígeno, no tiene nada ganado, y en este caso que está unido a 2 carbonos exactamente iguales, consideramos que uno de los electrones pertenece al carbono. Por lo tanto, el número de oxidación del primer carbono es más 3. Pasemos al otro carbono. También tiene 4 electrones de valencia, ninguno enlazante, y electrones ganados, los que pertenecen a este enlace pertenecen al oxígeno, y acá como es carbono con carbono tiene 1, y acá carbono con carbono tiene otro, por lo tanto tiene 2. Esto nos daría un número de oxidación de más 2. Y si analizamos el último, tenemos 4 electrones de valencia, ninguno no enlazante, pero como el carbono tiene más electronegatividad que el hidrógeno, tendría estos 6 electrones adjudicados a él, más 1 de acá, tendría 7. Entonces, 7 electrones ganados, esto nos da un número de oxidación de menos 3. Esto será importante para interpretar los procesos de óxido-reducción cuando estudiemos la fosforilación oxidativa, es decir, la formación de ATP a partir de reacciones de óxido-reducción.